Así es, vamos al espacio de la entrevista. Estamos en el martes 3 de noviembre de 2020 y como les veníamos anunciando, hoy vamos a conversar con la comisionada de Operaciones y Gabinete, el equipo de trabajo del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos. Vamos a hablar sobre este estado de emergencia en el que amanece hoy El Salvador debido al acercamiento de este fenómeno tropical conocido como ETA, que está pues acechando a la región centroamericana, amenazando a la región centroamericana en un día pues de noviembre en el que El Salvador está registrando pues intensos vientos, pero para las próximas horas se espera que llegue mucha lluvia y esto podría pues complicar la situación de vulnerabilidad que viven ciertas comunidades, la propensión que hay a deslizamientos en algunos puntos también del territorio nacional. Así que de inmediato le damos pues el saludo de bienvenida pues a la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos. Comisionada, pues un gusto que nos acompañe en esta mañana de martes. Gracias, Manuel, gracias por invitarme. Aquí estamos siempre muy satisfechos de poder compartir contigo, de poder compartir con la audiencia y estamos, como tú bien decías, en un momento muy delicado en el país y trabajando 24/7 todo el gobierno para proteger a nuestra población y anticiparnos a situaciones que podamos lamentar posteriormente. Comisionada, ¿cómo se ha preparado el equipo de gobierno entonces para enfrentar esta situación? Porque los pronósticos meteorológicos indican que ETA va a golpear como huracán a una parte de Centroamérica, pero ya llegaría como una depresión tropical o como una tormenta tropical al territorio salvadoreño, aunque aquí sabemos que hay condiciones de vulnerabilidad. Recién estamos pues todavía en la temporada de lluvias que no se ha dado por finalizada y las condiciones pues nos indican que hay una situación de, digamos, de inestabilidad en el suelo. Ya vimos lo que pasó en Nejapa en estos últimos días, una situación en la que pues una luz de tierra, piedras, árboles, pues provocó luto en familias que residían ahí en la comunidad Los Angelitos 2. Pero digamos, ¿cuál es ese proceso de preparación? ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno para enfrentar en este caso a ETA? Creo que es importante decir de que todo el sistema de protección civil está activado, que tenemos ya una cantidad de emergencias atendidas durante este año que de verdad nos han mantenido en alerta de forma permanente. Sin embargo, también ahorita en los días inmediatos a estos pasados, hemos atendido el alud y un desastre humano sucedido en Nejapa precisamente por esa vulnerabilidad en la que viven miles y cientos de miles de familias a lo largo y ancho de este país, a las que nunca se les generó una condición digna y una alternativa segura para poder vivir ellos y su familia. Ahí tenemos el caso de Nejapa, que no solo ya es sobre o bajo de talud, sino que en el cauce mismo de la quebrada han estado esas viviendas y según los pobladores pues tienen de 20 a 30 años de estar en esa situación. Entonces, inmediatamente hemos sido alertados por este nuevo evento, un huracán que tiene unas características como muy particulares, según escuchaba y nos decían los meteorólogos de medio ambiente. Estábamos viendo también la información que está en la página del Centro de Huracanes de Estados Unidos, donde el evento natural que ahorita nos está amenazando y que ya tocó tierra y que ya entró a Centroamérica y está afectando al país hermano de Nicaragua, pues nos tiene a nosotros con toda la articulación ya activada. Desde hace 2 días el presidente dio instrucciones precisas, instrucciones claras de que se activara todo el sistema de protección civil y tal y como es su característica, como es la característica del gobierno del presidente Bukele, anticiparnos y prever con todo lo que nosotros podamos, cualquier situación que pueda abatir a nuestra población. Yo quiero recordarles que, por ejemplo, y que es una emergencia que no ha terminado, la pandemia, el COVID, estamos todavía con COVID, estamos batallando contra el COVID. Y cuando inició nosotros tomamos anticipadamente algunas medidas, como recuerdo yo, el uso de la mascarilla. Y entonces todo el mundo decía, esta gente exagerada o es ridícula o no sabe. Entonces, y la práctica nos ha dicho lo contrario. Igual en este caso, 57 instituciones de gobierno bajo el mando ya del presidente de la Comisión de Protección Civil Nacional, que es Mario Durán, está trabajando en todas aquellas zonas que históricamente son susceptibles, prioritariamente, ¿verdad? Estamos hablando de la zona del Bajo Lempa, de la zona que está alrededor de Río Grande, el Golfo y otras que ya
sabemos que son impactadas con cualquier lluvia, porque si bien es cierto, hay gente que dice que aquí no va a entrar un huracán, ojalá que no sea así, lo cierto es que esas intensas lluvias, más la saturación del suelo que ya tenemos por un invierno que ha sido copioso, nos da a nosotros situaciones de deslaves, situaciones de derrumbes, y tenemos nosotros que desalojar. ¿Ya se han hecho algunas evacuaciones preventivas? Exactamente. Nosotros este plan ha venido desde la alerta amarilla, la alerta naranja, la alerta roja. Una vez esto ha sido decretado, todo el país está en eso, y las 262 comisiones de protección civil por ley tienen que estar activadas, y las 14 comisiones departamentales ya están. Así que ayer, cuando se declara la alerta roja, se inician las evacuaciones preventivas. Toda la madrugada han pasado los equipos, el director de la Policía Nacional Civil personalmente ha estado en la zona del Bajo Lempa, y ya en coordinación con el alcalde de Tecoluca, con los equipos comunales de Tecoluca, se iniciaron las primeras evacuaciones, se están estructurando debidamente todos esos albergues, y vamos a prestarle toda la colaboración y vamos a trabajar hombro a hombro con los equipos territoriales para defender la vida y proteger la vida de nuestra población. Pero ¿de cuántas personas estamos hablando que se han evacuado, digamos, de forma preventiva en zonas consideradas de riesgo? En este momento eso es un dato que se está moviendo, porque está fluctuando, porque se ha comenzado. Hay que decir que la gente que vive en esas condiciones normalmente reacia a movilizarse y a trasladarse a un albergue. ¿Por qué? Porque se acostumbró a vivir en el riesgo, porque se acostumbró a vivir en esas condiciones, cosa que no debería de ser, y que nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando por transformarle esa condición de vida, ¿no? Pero de acuerdo Entonces, a los estudios... pero bueno, hemos iniciado con el traslado de los adultos mayores. Ya para las 10 de la mañana vamos a tener datos consolidados. Ahorita se están movilizando los equipos, se está movilizando el equipamiento de los albergues, se están mejorando todas las instalaciones para que la gente tenga pues una posición ahí y una asistencia lo mejor posible. Y bueno, se están recorriendo Tepetitán, se están recorriendo Verapaz, se están recorriendo otros lugares que pueden ser, digamos, escenarios de situaciones difíciles. Así que para el corte del mediodía nosotros ya vamos a tener datos, porque en este momento desde los almacenes, desde las bodegas, desde todos lados, la Fuerza Armada, la PNC, el MinSal, Protección Civil, se están dirigiendo hacia el interior del país para procurar las evacuaciones mayores posibles. Comisionada, si bien tal vez está fluctuando el dato, digamos, de cuántas personas se han evacuado de forma preventiva, pero ¿cuántos albergues son los que tienen habilitados hasta ese momento? Bueno, nosotros tenemos dispuestos 1.152 albergues. Entre esos tenemos todas las escuelas, y vamos a sumar más porque hemos incorporado todas las escuelas de la franja costero-marina, ¿verdad?, que tienen buenas condiciones para poder albergar a población. Y 545 centros educativos dentro de los 1.152. Todos esos lugares podrían albergar más o menos a unas 350.000 personas si fuera necesario evacuarla, y si es necesario evacuar más, pues también vamos a disponer más lugares y más condiciones, porque nosotros no podemos quedarnos esperando que toque el suelo, si fue esto o fue lo otro. La verdad es que este es un fenómeno que se ha caracterizado, y así lo dicen los especialistas, como un fenómeno de mucho peligro, de mucha amenaza, y con esa seriedad lo estamos tomando, y por eso estamos aplicando nuestro plan del huracán ETA, que fue elaborado precisamente para anticiparnos a esa situación. Si revisamos en la historia reciente de El Salvador, comisionada, pues encontramos situaciones que digamos, nos alertan de lo que puede ocurrir. Ya vimos lo que pasó en el año 98 con el huracán Mitch, ya vimos lo que pasó con la tormenta 12E, ya vimos lo que pasó con la tormenta Aida, ya vimos incluso recientemente lo que ha pasado con la tormenta Amanda, y también con los rezagos que nos dejó Cristóbal. Pero también hubo situaciones como, por ejemplo, el huracán Adrián, que en determinado momento se generaron todas las condiciones de emergencia, pero luego pues se degradó y afortunadamente pues no generó mayor problema. Pero en este caso, digamos, hemos escuchado las acciones que se han tomado de inmediato. Por ejemplo, escuchábamos a
a Mario Durán cuando anunciaban que se suspendían las licencias para los elementos de la policía porque entraban también en estado de emergencia los elementos de la policía. También anoche se hacía un comunicado donde se decía que se suspendían incluso las actividades académicas que están desarrollándose de forma virtual. Y así es, y otras instituciones también se han sumado a esto, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, junto con la Asociación Marítima Portuaria, suspendieron desde las 12 del mediodía del día de ayer cualquier práctica marina, pues cualquier embarcación turística, de industria, artesanal, etcétera, porque los vientos, ¿verdad?, nos pueden provocar desastres en esas embarcaciones y en la vida de esas personas que, ya sea por trabajo o por diversión, puedan estar en el mar. También el Instituto Salvadoreño de Turismo ha suspendido la entrada a los lugares turísticos y a los lugares nacionales, los parques nacionales, porque algunos, precisamente por la forma en que son, como el Parque Walter Tilo, puede tener algunos riesgos para los visitantes, así que han sido cerrados. Y en educación, pues aunque algunos preguntan por qué clases virtuales se van a suspender, eso significa que están desintonizados con la realidad, porque primero podría provocar, digamos, cortes de luz, caídas de postes, de señales de internet, así como también para hacer algún trabajo que dejan las mismas clases virtuales, pues podría implicar salir y poner en riesgo a algunos estudiantes. Así que el gobierno en su conjunto está tomando todas las medidas. El Ministerio de Salud ya organizó los equipos para atención directa, son todos lo que van a entender, digamos, son alrededor de 628 equipos médicos, entre médicos y enfermeras, no 628 personas, sino equipos de trabajo, los cuales también ya se determinaron 114 de esos equipos para estar en los puntos ceros, en aquellos lugares donde ojalá no suceda, pero llegara a suceder una emergencia, pues ellos van a estar ahí, y el 30% de la capacidad de nuestro sistema de salud va a estar dirigido a atender cualquier situación de emergencia. Recordemos que seguimos trabajando contra el COVID y que el Ministerio de Salud está preparado y ha preparado todo un plan para garantizar los protocolos de bioseguridad en las evacuaciones, los protocolos de bioseguridad también en los albergues y en cualquiera de los lugares donde se tenga que trasladar población. Nosotros seguimos combatiendo esas emergencias simultáneas y para eso el gobierno está articulado y el presidente pues ha dado todas las órdenes y está siguiendo personalmente cada una de las acciones que desarrolla la Fuerza Armada, la PNC, MinSal, el MOP, Fovial y todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil. Comisionada, estamos en un punto importante, digamos, de atención de esta situación de emergencia, porque si bien pues se están tomando todas las precauciones, porque estamos antes de que, digamos, en este caso ETA deje acumulados de lluvia y comience, digamos, a generar una situación de emergencia, pero todo esto implica, digamos, un financiamiento. ¿Cómo está haciendo en este caso el Ejecutivo para financiar todas las actividades que comprende el atender una emergencia de este nivel? Atender, digamos, la parte preventiva y los posibles daños que en determinado momento provoque este fenómeno que conocemos como ETA. Bueno, en este momento este gobierno de la República, que no ha contado con la colaboración, en este caso del órgano legislativo, en cuanto a los recursos que necesita, y la Asamblea no le ha aprobado nada para el FOPROMID, que es un fondo creado a través de una ley específicamente para poder atender las emergencias en un país de suma vulnerabilidad. Entonces nosotros ahorita contamos con el presupuesto ordinario del año 2020, el presupuesto de las instituciones que están participando y precisamente ahí es donde se aplica la priorización del gasto. No tenemos fondos FOPROMID, no tenemos ahorita fondos de emergencia, increíble. No hay un provisionamiento. No hay un provisionamiento porque el FOPROMID que estaba destinado para el 2020 fue utilizado plenamente en el combate al COVID y cuando se ha llevado nuevamente
una petición a la Asamblea Legislativa desde junio y julio de este año, pues hasta este momento la Asamblea Legislativa no ha aprobado nada para FOPROMI. Sin embargo, nosotros estamos trabajando, le aseguramos a la población que precisamente por la eficiencia con la que trabajamos, podemos en este momento y a esta hora poder destinar esos recursos que ya están siendo utilizados en la atención de la emergencia. Pero ciertamente es increíble pues que incluso del Partido Arena estén pidiendo que se cree un fondo para prevención. Lo estaba leyendo yo un día de estos del presidente de ese partido. Entonces, pero no es increíble porque el FOPROMID está creado y lo tienen con 0 recursos y lo tiene así la Asamblea Legislativa. Sin embargo, nosotros contamos con los recursos ordinarios y seguimos priorizando y privilegiando en primer lugar a la población y las demandas urgentes que esta demanda. Comisionada, en ese caso, digamos, que están echando mano de los presupuestos de cada una de las instituciones, ¿no tendrían digamos, que solicitar autorización a la Asamblea Legislativa para hacer esos cambios, digamos, en las partidas de cada una de las instituciones? No estamos haciendo cambios de partidas, porque cada institución está trabajando en lo que le compete y en las líneas presupuestarias que originalmente le han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa. Nosotros sabemos cómo ejecutar el presupuesto y precisamente por eso entran todas las instituciones para poder complementar los gastos y los recursos que se tienen que destinar a la atención de la emergencia. ¿En algún momento ustedes han digamos, estimado que tendrán que pedir a la Asamblea que declare el estado de emergencia o pedirle, digamos, que asigne fondos para esto? Bueno, el presidente está evaluando todas las situaciones. Permanentemente se están analizando los escenarios de emergencia para las alertas que se tienen que decretar. Entonces, pues si él considera que ese es el siguiente paso, con seguridad lo va a realizar. Comisionada, veo que tiene usted el documento donde ustedes han elaborado el plan de emergencia. ¿Cuáles son los puntos que usted considera clave dentro de este plan que tiene usted pues ahí en ese documento que tiene sobre el escritorio? Bueno, en primer lugar, atender todas aquellas, en prioridad, ¿verdad? Atender todas aquellas zonas que ya están identificadas en el mapa de deslizamientos y en el mapa de inundaciones, porque claro, no necesitamos mayor cantidad de lluvia para que eso sea una realidad, porque este es un país completamente vulnerable. Segundo, acá está establecido todo lo que ya está ejecutado. Por ejemplo, la emergencia permanente en el centro de monitoreo, el análisis permanente de los estados de alerta, la constitución de las 14 comisiones departamentales de protección civil con sus planes de prevención y convirtiéndolos en centros de mando. En la habilitación y ya poner en marcha las 262 comisiones municipales, la instalación de los 3 centros de mando regionales, que está uno en Oriente, otro para la zona central y paracentral, otro para la zona occidental. Además, la habilitación de cada oficina de gobernación en los departamentos y acá en San Salvador como centros de acopio ya están habilitados para que la solidaridad se vierta sobre ellos y hacia la población que está siendo afectada. El plan de salud, la habilitación del plan de salud para la atención de los albergues, la atención psicológica y el plan de contingencia. También tenemos en este plan de emergencia el plan que está lanzando ya en las próximas horas la Defensoría del Consumidor para desplegar en todo el país la inspección y la supervisión para que no exista abuso en el tema de los precios, porque para que la población no vea afectada su bolsillo. También en este plan está la emergencia en la que debe de trabajar Aeronáutica Civil para hacer un análisis del recorrido, digamos, del fenómeno y la afectación que pudieran tener los vuelos y tomar las medidas en el momento exacto. Igual está acá el trabajo del MAC, que está haciendo el plan de comunicación y de prevención a los agricultores y los productores a nivel nacional. Ya ayer también, como parte de este plan, se daba a conocer que el parqueo de la ENA está habilitado para los productores de la zona para que puedan ahí parquear sus maquinarias y que no tengan estas ninguna afectación. Igual también está el trabajo de la Asociación Marítima Portuaria, de tal manera que este plan está siendo ejecutado a plenitud, ¿verdad? Tenemos también la participación de los reos en fase de confianza
para poder, ya está establecido aquí en qué áreas, cómo participar con el MOP, cómo participar con el FOVIAL, las cuadrillas del MOP y el FOVIAL, tal y como se ha mandatado aquí en este cronograma, ya están habilitadas para poder responder inmediatamente a cualquier derrumbe, bloqueo de arterias o daños de puentes si lo llegamos a tener. Entonces, está articulado todo el trabajo y se está echando a andar y bueno, y aquí estamos porque hemos terminado hace un rato, hace unas horas, digamos, de trabajar, digamos, toda la revisión de los equipos que iban hacia el interior del país, hacia San Miguel, hacia San Vicente, hacia la zona del Golfo, y en este momento estamos verificando que de los almacenes y las bodegas estén partiendo todo el equipamiento de los albergues. En este momento, bueno, usted decía de que se ha suspendido la actividad marítima, tanto artesanal como industrial. En el caso de los vuelos todavía no se ha definido, digamos, si se va a tomar alguna acción en determinado momento. Porque eso también tiene que aplicarse un protocolo, nos explicaba la gente de Aeronáutica Civil, o sea, ellos tienen que hacerlo tal y como lo manda, porque estamos hablando de un tráfico aéreo, ¿verdad? Claro. No podemos afectar nosotros si no es en coordinación, pero así como estamos tomando estas medidas por anticipado, definitivamente también lo vamos a hacer. De hecho, es que hemos hecho un análisis de todo lo que incluye atender una emergencia y prevenirlo. Así como está trabajando preventivamente Aeronáutica Civil, también estamos trabajando para llevarle paquetes alimentarios a las islas. En este momento se está partiendo para las islas de Usulután, de La Paz, de San Vicente, de La Unión, para poderle llevar alimento, porque si las lluvias realmente se intensifican, va a ser muy difícil poder entrar a esas zonas y las vamos a tener monitoreadas. Toda la naval de la Fuerza Armada está haciendo todo el monitoreo para resguardarles también a ellos. O sea, todos los salvadoreños y las salvadoreñas tienen que tener la seguridad de que estamos trabajando seriamente, de manera planificada y con todo el sistema de protección de civil activado. Comisionada, ¿qué hizo usted a quienes cuestiona, digamos, la forma en que funcionaron los sistemas de alerta temprana en el caso de Nejapa? Porque se dice que no se hicieron las advertencias necesarias. De hecho, leíamos algo que se había publicado en el Ministerio de Medio Ambiente, donde estaban advirtiendo de posibles deslizamientos de tierra en las faldas del volcán de San Salvador, pero el Ministerio de Medio Ambiente lo publicaba en redes sociales. Y bueno, estamos hablando de una población que vive en una comunidad y que uno de los cuestionamientos es que Protección Civil no hizo las evacuaciones de forma anticipada. Y yo creo que eso es desconocer rotundamente cómo está estructurado y cómo funciona, de acuerdo a la ley, el sistema de protección civil. Realmente cuando Medio Ambiente hace un comunicado y lo hace en redes o lo hace por televisión, no está contando un cuento, está dirigiéndose a la base del sistema de protección civil, que son las comisiones municipales de protección civil, de las cuales los alcaldes y las alcaldesas son los presidentes. Y estoy hablando de una ley, no de algo a discreción. Y cuando Medio Ambiente hace un llamado, inmediatamente, y lo saben en los municipios y lo saben los alcaldes y las alcaldesas, que lo que estoy diciendo es correcto, inmediatamente tiene que activarse la Comisión de Protección Civil y hacer las inspecciones y las evacuaciones preventivas, porque son ahí esas comisiones municipales y comunales las que conocen cuál es su población en riesgo, cuál es la población más vulnerable. Cuando las comisiones de protección civil municipales son rebasadas, entonces entran las departamentales y entra la Comisión Nacional, como sucedió aquí en Nejapa, lamentablemente. Creo que no hay que buscarle más ángulos a esta situación. Todo el sistema de protección civil debe de funcionar y por eso nosotros insistimos que los alcaldes deben de activar inmediatamente y ya estando en alerta roja todas las comisiones de protección civil, porque es su responsabilidad y además es su obligación de ley inmediatamente prevenir, ir a las comunidades en riesgo, a esos segmentos poblacionales que están en esas situaciones de exclusión y solicitar inmediatamente los apoyos que requiera, logísticos, de alimentación, de lo que sea, y nosotros estamos en esa disposición de apoyarles y de darles esos recursos de forma inmediata.
Comisionada, leo entre líneas entonces que esto es una responsabilidad del alcalde de Nejapa. Que tendría que ver Mire, yo no quiero, fíjese que yo no quiero caer en ese tema, pero me parece que quienes están discutiendo eso, en primer lugar se olvidan de que ahí hay un drama humano y se olvidan de que hay una ley de cómo funciona el sistema de protección civil. Así que saquemos lecciones y ahorita en este momento no puede haber un alcalde que desconozca la alerta roja y la obligación que tiene por ley de estructurar y poner a funcionar las comisiones de protección civil en cada municipio. Muy bien, comisionada, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero les pedimos a ustedes que sigan con nosotros. La comisionada de Operaciones y Gabinete del presidente Nayib Bukele está con nosotros esta mañana aquí en Hechos AM. Vamos a continuar hablando porque también hay otros temas sobre los que queremos conocer pues su opinión. Volvemos enseguida. Continuamos esta mañana con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy estamos conversando con la comisionada de Operaciones y Gabinete. Sabemos que en este momento pues hay una situación de emergencia en El Salvador y en la región centroamericana ante el acercamiento de este fenómeno tropical conocido pues como ETA. Una amenaza para la región, una región que ya pues adolece de vulnerabilidad ante fenómenos como este. El Salvador pues tiene un historial larguísimo de afectaciones generadas por este tipo de fenómenos. Podemos hablar, por ejemplo, del huracán Mitch en el año 98 que dejó pues una estela de muerte en la zona oriental del país. Podemos hablar también de la tormenta Ida, de la tormenta tropical 12E y así una serie de fenómenos que han afectado pues a la región. Más recientemente pues teníamos la presencia en Centroamérica de la tormenta tropical Amanda y los rezagos de la tormenta tropical Cristóbal. Esta vez la amenaza se llama ETA, donde se están pues se está estableciendo todo el sistema para atender esta emergencia y de eso estamos conversando esta mañana pues con la comisionada de Operaciones y Gabinete. Comisionada, ¿hay algún tipo de comunicación con la región centroamericana para hablar sobre este fenómeno? Porque sabemos que se espera que el mayor impacto sea en Honduras y en Nicaragua. En El Salvador, pues obviamente también esperamos un impacto que esperemos no sea tan, tan fuerte, pero que obviamente puede haber afectación. Bueno, sí, claro, hay colaboración porque tenemos el sistema de integración centroamericana y en él hay observatorios y hay una comunicación permanente. Nosotros nos solidarizamos desde ya, desde el momento que tocó en categoría 4 este huracán, el suelo nicaragüense está afectando a grandes contingentes de familia, entonces nos solidarizamos con ese pueblo hermano, igual que con Honduras. Y nosotros en El Salvador, pues sabemos que nos va a afectar, porque la intensidad de las lluvias, la cantidad de agua que trae este huracán o este fenómeno natural, a nosotros nos afecta de sobremanera, precisamente por lo que hemos dicho antes, por la gran cadena de exclusión y de pobreza y de la gente que vive alrededor de las zonas vulnerables, dentro de las zonas vulnerables, o como en el caso de Nejapa, dentro ya de la quebrada, porque las familias afectadas no estaban ni siquiera ni arriba ni abajo, sino en el curso de la quebrada. Entonces nosotros estamos ahí trabajando y nos mantenemos precisamente el observatorio analizando todo el comportamiento de este huracán y de este fenómeno natural en la región para saber en qué momento toca este país y en calidad de qué y con qué intensidad nos vamos a ver nosotros afectados. Comisionada, usted nos decía, todos los alcaldes ya están pues conocedores de lo que está ocurriendo. Usted decía, las comisiones de protección civil se han activado, pero ¿cuál es en sí la coordinación gobierno central, digamos, consejos municipales ante una situación como la que estamos en este momento, como, digamos, una alerta por un fenómeno que se está acercando a la región y que puede afectar directamente, digamos, a poblaciones vulnerables en todo el territorio nacional? Claro, o sea, no es que nosotros directamente estamos comunicándonos con los alcaldes, porque el sistema ya establece sus niveles. Claro. Las 14 comisiones departamentales con sus comisiones técnicas ya están funcionando. A nivel nacional, la Comisión Nacional de Protección Civil funciona también con sus comisiones técnicas. Dentro de esas, la de infraestructura, la de educación, la de salud, la de logística, igual, etcétera. Igual lo están haciendo a nivel departamental y esto baja a nivel municipal. Ayer que recorrieron, más bien ahora en la madrugada, que se recorrió la zona del Bajo Lempa, estaba ahí nuestro gobernador con todo el equipo técnico, con todo el equipo de protección civil, el director de la Policía Nacional Civil, el equipo municipal, el alcalde y las comisiones comunales. O sea, así es como debe de funcionar hacia el territorio
y nosotros prestar toda la colaboración que tenemos y que demandan los municipios para atender las emergencias y sobre todo esta que nos tiene a todos a la expectativa y trabajando intensamente. Comisionada, hablábamos de otra situación que obviamente es presente y es la pandemia del COVID-19. Y decíamos, la pandemia del COVID-19 sigue siendo una realidad, el virus sigue circulando entre nosotros y, digamos, estamos ante dos situaciones que son graves. La pandemia por un lado y la atención de la situación climática por el otro. Pero ¿cómo puede impactar una a la otra en el sentido de que se puedan disparar contagios o que, por ejemplo, se pueda, digamos, generar una situación peor en cuanto a la COVID-19? Mira, nosotros venimos enfrentando dobles y triples emergencias. En el plena fase de contagio, nosotros sufrimos los embates de la tormenta Amanda, luego Cristóbal. Y ahora nos viene el huracán ETA y acabamos de tener también lo de Nejapa. Precisamente para eso está articulado en equipos médicos, sanitarios, el Ministerio de Salud. Son 628 equipos que van a estar desplegados para garantizar que en las evacuaciones, que en los albergues, que en los puntos ceros se estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos frecuente, la toma de síntomas permanente. O sea, nosotros estamos en medio del COVID. Tenemos un reporte de 34,000 casos, ¿verdad? Recuperados, sí, bendito sea Dios, tenemos 29,783 y tenemos ya 983 muertes. Ciertamente hemos sido muy reconocidos por el manejo efectivo y el manejo eficaz, ¿verdad?, de la pandemia que han hecho todas las instituciones con el liderazgo del presidente Bukele, pero en la región pues somos los que menos muertes tenemos, los que más pruebas hemos realizado, los que mejor vamos saliendo de la pandemia y hemos ido abriendo y permitiendo, digamos, mayor actividad progresivamente, pero necesitamos que cada uno de los pobladores, que cada uno de los habitantes de este país, que cada uno de los sectores precisamente tome conciencia de lo que tú dices. El COVID sigue circulando entre nosotros, el COVID sigue cobrando muertes y muertes queridas, familiares, amigos, hermanos, y solo lo podemos detener si cada uno de los habitantes, cada uno de los salvadoreños y la población en su conjunto hace su parte, y eso es cumplir los protocolos. Por su lado, el Ministerio de Salud está haciendo todo lo que le compete y está desplegado en todo el territorio, no para de hacer los tamizajes, de enviar las cabinas hacia cualquier lado y a donde le indican los números, que debe de fortalecerse y profundizarse la toma de muestras para poder tomar medidas más profundas. O sea, el trabajo del COVID no se detiene, el trabajo de salud en las otras áreas de atención clínica tampoco se detiene, las cirugías no se detienen, el MinSal y nuestro ministro de Salud están completamente 24/7 atendiendo integralmente todo lo que se demanda y sobre todo la aplicación de los protocolos para que no se nos vaya a disparar el COVID. Comisionada, la Asamblea Legislativa en la última sesión plenaria aprobó la Ley Especial Transitoria para contener la pandemia por la enfermedad COVID-19. Esta normativa prohíbe colocar cercos sanitarios e incluso amenaza con cárcel de 2 a 6 años para los funcionarios o autoridades que no acaten esta disposición. ¿Cómo toman ustedes en el Ejecutivo esta acción tomada en este caso por otro órgano de Estado, la Asamblea Legislativa? Bueno, esa es otra intromisión de las facultades entre los poderes, ¿verdad? En todos los países del mundo, ¿verdad? Veamos lo que sucede en todos lados. Se le dan recursos, se toman medidas fuertes como las que ha tomado España con el comercio, como las que está tomando Francia o Alemania, y se acata. Pero en este país se le está compitiendo y se le está tratando permanentemente de cercenar las facultades al ente rector de la salud. Yo no sé si ellos ya decidieron derogar el Código de Salud, pero están reformándolo a su interés para mantener una agenda electoral. Creo que el Código de Salud ya dice claramente cuáles son las facultades. Es más, habla claramente de los cercos sanitarios y de la colaboración que debe de prestarle la Policía Nacional Civil y la Fuerza Pública para poder detener contagios, porque de eso se trata, de defender la vida de la población, de atacarlo cuando todavía no se ha salido de control. Pero ellos siguen
elucubrando, siguen diciendo yo lo haría así, y no entiendo cómo es que los diputados que están ahí y sobre todo los que recientemente gobernaron cuando tuvieron emergencias más pequeñas, pero también tan difíciles y que dañó tanto a nuestra población como el Zika y el chikungunya, no aplicaron nada de las recetas que ahora están diciendo. La verdad es que no pueden ser espectadores, deben de ser actores ahí en el territorio con las instituciones. Necesitamos a todos los salvadoreños y a las salvadoreñas, a los partidos políticos, a las instituciones y a todos juntos para poder erradicar algo que nos ha dañado, que nos ha afectado la economía y que nos tiene todavía combatiéndolo y con la expectativa de poderlo dominar y recuperar y reenrumbar este país hacia el desarrollo económico. No entiendo, sinceramente lo digo, personalmente no entiendo qué pasa por la cabeza de estos legisladores, cómo pueden en medio de la pandemia seguir discutiendo y además entreteniendo o bloqueando el trabajo que las instituciones, que nuestros héroes de carne y hueso, los médicos, los doctoras, las enfermeras, los enfermeros, el personal de salud, nuestro personal de seguridad de primera línea está haciendo para defendernos a todos. Comisionada, pero ¿cómo ven ustedes el hecho de que ya se incluya penas incluso de cárcel para quienes no acaten las disposiciones de la nueva ley? Sí. Porque dice penas de 2 a 6 años. Es el sueño quizás de ellos, ver a los funcionarios del gobierno del presidente Bukele acusados, pero en este caso los van a acusar de defender la vida, o sea, es ridículo. Para mí es ridículo y yo creo que, bueno, el presidente va a tener que tomar sus medidas, analizarlo. Me parece que hay cosas importantes que están descansando ahí en la Asamblea Legislativa y que nunca las han legislado, pero ahora quieren legislar la actuación del Ejecutivo constantemente. Ellos no fueron electos para gobernar, fueron electos para legislar, y porque están metiendo elementos dentro del Código de Salud es inexplicable, y la única explicación que yo me doy es que están en campaña mientras nosotros estamos defendiendo la vida. ¿Considera usted que hay todos los elementos para que se vete esta disposición legal que ha tomado la Asamblea? Yo no puedo anticiparme a eso porque eso es una facultad que tiene el presidente de la República. Yo expreso las opiniones y expreso también lo que escucho en la población, lo que escucho de las personas con las que nosotros nos comunicamos permanentemente, porque nosotros sí andamos en el terreno, nosotros estamos ahí con la población. Entonces esperemos el análisis del presidente, pero de entrada me parece una pérdida de tiempo estarle aplicando otros elementos al Código de Salud cuando estamos en medio de la pandemia y tenemos que unirnos para defender la vida y para salir adelante todos juntos como salvadoreños. Comisionada, hace unos días el presidente también, bueno, hace unas horas el presidente de la República también hablaba de un incremento de casos en la zona oriental del país, e incluso decía que había, digamos, una situación un tanto que llamaba la atención en Oriente y específicamente en San Miguel. ¿Cómo ven ustedes la evolución del tema de la pandemia? ¿Cómo ven ustedes, digamos, la situación de atención sanitaria? ¿Y cuál es la lectura que hacen como gabinete de gobierno de esta situación a la que se vienen enfrentando desde el mes de marzo? Bueno, en primer lugar es muy difícil porque el comportamiento del COVID todavía nadie lo tiene completamente claro. Es decir, no hay una receta, no hay un protocolo, un medicamento que ya haya sido comprobado y que pueda mitigar, digamos, los contagios. Y por eso nosotros insistimos en las medidas de bioseguridad y de distanciamiento, que son las efectivas en todo el mundo, no solo acá. Precisamente en el tamizaje constante, en todo el trabajo que está haciendo todo el primer nivel de atención de salud, todo lo que está haciendo el instituto con el tamizaje con las cabinas, se detecta que hay crecimiento, entonces se focalizan estrategias rápidamente porque nos estamos anticipando con el tamizaje permanente. Entonces, si nos cortan las facultades, entonces lo que va a venir es un enorme contagio. La apuesta entonces es a que aquí se crezca el COVID y que entonces haya no sé qué tipo de situaciones difíciles para después culpar al gobierno. El gobierno, bajo el liderazgo del presidente Bukele, sigue trabajando articuladamente, amanece y anochece trabajando para atacar el COVID,
para atender esos territorios, para llevar soluciones a esos lugares y poder nosotros seguir con la economía activa y poder seguir abriendo y que este país recupere mucho más rápido los efectos fiscales que el COVID ha traído a Hacienda. Ahora bien, comisionada, hay otros temas sobre lo que les adelantábamos, pues queremos conocer su evaluación y también su opinión. Hoy es un día importante en los Estados Unidos de América, hay elecciones para definir quién va a ocupar la Casa Blanca por los próximos años y la decisión está entre la reelección del presidente Donald Trump y también pues la candidatura de Joe Biden, quien fue vicepresidente durante la administración Obama. ¿Cómo ven ustedes desde aquí, desde el gobierno salvadoreño, este proceso electoral que viven los Estados Unidos? Bueno, con mucho respeto en primer lugar, porque son decisiones soberanas y procesos internos de un país amigo, de un amigo confiable, que esperamos que haya toda la participación y que la decisión de sus electores y también de sus colegios electorales sea, digamos, como respetada y que tengan una jornada electoral intensa. Estos hechos o estas situaciones no cambian las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y los países del mundo. Ya lo dijo el embajador de Estados Unidos, que es la voz oficial, ¿verdad?, que representa al presidente y emite también opiniones gubernamentales y está autorizado para eso. Nosotros le dimos un giro de timón a las relaciones exteriores con la llegada del presidente Bukele y él volteó a ver hacia el lado correcto, porque allá están miles y miles y miles y miles de compatriotas que viven y trabajan en Estados Unidos y que aportan a la economía de este país. Y luego inmediatamente vino la disminución de la alerta. En el tema del permiso temporal de trabajo, el TPS, son los salvadoreños los únicos que, habiendo emitido ya un dictamen, los jueces, ¿verdad?, en Estados Unidos, las causas que estaban en proceso, tienen todavía un plazo más para poder quedarse allá, que está siendo aprovechado intensamente por nuestra canciller y los equipos diplomáticos y por nuestra embajadora recientemente nombrada, que ya está participando de ese trabajo para obtener un estatus permanente. Nuestra relación con Estados Unidos es una relación sólida, es una relación de respeto y una relación que vamos a seguir manteniendo, y los resultados electorales no nos competen a nosotros, le competen a ese pueblo hermano, y nosotros pues vamos a estar satisfechos con cualquiera que sea el resultado electoral que se emita este día. ¿Todavía no hay fecha para que la embajadora parta hacia los Estados Unidos? No, no tengo fechas, no tengo datos de eso, esos son protocolos, ahí hay una presentación, ¿verdad?, de una solicitud de beneplácito, todo eso ya está corriendo y esperamos en el más corto plazo que nuestra querida embajadora ya se encuentre en funciones. ¿Cuál es el mensaje que envían ustedes desde aquí, desde el gobierno del presidente Nayib Bukele, a los salvadoreños que están viviendo y trabajando en Estados Unidos? Muchos están, digamos, bajo la sombría del estatus de protección temporal, del TPS. Recientemente se dijo que algunos podrían optar incluso a regularizar su situación si estaban con TPS. Claro que se les pide que cumplan una serie de requisitos, pero digamos, ¿cuál es el mensaje que les mandan ustedes desde la administración Bukele a los salvadoreños en el exterior? Porque hasta ahora, digamos, los salvadoreños hacen un gran aporte a nivel económico desde los Estados Unidos, pero también en muchas ocasiones ellos han dicho, miren, no nos dan la importancia que merecemos en algún momento. Sí, yo creo que se refieren, entre otros, a la forma en que han sido tratados, pues, por nuestros legisladores, porque y por el tribunal, porque les ha ido negando recurrentemente su derecho al voto pasivo y activo, ¿verdad?, cuando ellos tienen todo el derecho, no solo como salvadoreños, sino como salvadoreños que aportan significativamente a la economía. De hecho, en el 2021 van partidas presupuestarias dirigidas a la diáspora, dirigidas a fortalecer esos consulados móviles, dirigidas a fortalecer la cercanía con ellos y el fortalecimiento de su identidad y de sus derechos. Pero en el trabajo específico de su estatus, yo quiero reiterarle a nuestros hermanos, a nuestras hermanas queridas que están en el exterior, que se está trabajando intensamente para conquistar un estatus permanente. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el TPS estaba muerto. Estaban allá porque habían procesos legales, pero el TPS ya había sido cancelado. Y el presidente,
al haber encabezado esas relaciones y esas negociaciones y esos acuerdos, ha logrado que los salvadoreños sean los únicos dentro de ese conjunto de beneficiados por el anterior TPS que se queden un año más a partir de la resolución del juez para poder buscar y conquistar un estatus permanente. A nuestros hermanos en el exterior les decimos permanentemente que ellos son parte de este gobierno, son parte del objetivo de este gobierno. Trabajamos por ellos, trabajamos también por sus familias y el desarrollo territorial del mismo. Tenemos muchísimas iniciativas que ya han lanzado nuestra canciller y también nuestro comisionado de proyectos estratégicos en cuanto a cómo potenciar incluso sus remesas, ¿verdad? O sea que no estamos descansando, estamos trabajando. Nuestra agenda es una agenda nacional y también es una agenda para la diáspora. Así que aquí estamos, tengan confianza, tengan de verdad confianza que este gobierno no les falla. ¿Ustedes esperan continuidad en las relaciones independientemente de quién llegue a la Casa Blanca? Totalmente, porque las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos no son relaciones personales, son relaciones entre países y nosotros estamos trabajando fuertemente para poder, junto con Estados Unidos, trabajar de manera integral el fenómeno de la inmigración, darle condiciones a nuestra gente, solicitar los recursos. Bueno, de hecho, se recuperó la ayuda que estaba perdida, que había sido suspendida para El Salvador. Todos los flujos de ayuda, todo en la pandemia, los Estados Unidos nos han ayudado con equipo, nos han ayudado realmente en muchas de las áreas, en las áreas de seguridad, en las áreas de desarrollo. Entonces tenemos una relación fuerte y proyectos en proceso que no tienen por qué detenerse. Nuestra relación hoy más que nunca es fuerte. Comisionada, me gustaría también que habláramos un poquito del presupuesto. ¿Cómo ve usted las evaluaciones que se están haciendo en la Comisión de Hacienda? Sabemos que en medio de la emergencia, en medio de la situación de pandemia, el tiempo sigue corriendo y también, bueno, el presupuesto fue presentado el 30 de septiembre. Estamos ya en el mes de noviembre, estamos ya acercándonos al cierre de este 2020 y vemos que la situación pues continúa en la Asamblea Legislativa. Pero ¿cómo ven ustedes el panorama a esta altura ya del año? Bueno, yo espero que la Asamblea Legislativa, más allá de la inminencia de las elecciones y del trato que le está dando al Ejecutivo, porque está desarrollando una agenda electoral, pues asuma que el documento que nosotros hemos presentado es más que eso. Es una apuesta al futuro, es una apuesta al recurso y al talento humano de este país, al cual nunca se le han atendido sus necesidades históricas y es el momento de hacerlo. No podemos quedarnos viendo hacia el pasado y considerando que como acabamos de pasar por el COVID y hemos tenido una afectación como lo han tenido todos los países del mundo, entonces nos vamos a quedar administrando miseria. Hay que ser realmente propositivos y ver hacia adelante. Queremos que este país se desarrolle y salga adelante, entonces tenemos que invertir en el talento humano. Este presupuesto de más de 7.000 millones de dólares, pues nosotros lo estamos dirigiendo en un 40%, un poco más del 40% hacia las áreas sociales. Nuestras apuestas estratégicas están claras: seguridad, salud, ¿verdad?, y educación, porque son elementos fundamentales para sentar las bases del desarrollo del país. Estamos llevando al 5% del PIB a educación y creo que eso debería de ser aplaudido por todos. Cuando nos cuestionaban que nuestro presupuesto estaba basado en cifras ficticias o en cifras maquilladas porque pusimos un crecimiento de 3.9 posterior al COVID, inmediatamente creo que ellos se han quedado así como un poco sorprendidos que los organismos internacionales que no forman parte de este gobierno, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el BID, las calificadoras de riesgo, incluso nos dan más del 3.9%, nos dan 5%. Quiere decir que estamos en la ruta correcta. Así que esa discusión no debe de ser ideológica, esa discusión debe de ser viendo hacia el futuro, entregándole al Ejecutivo las herramientas que solicita para poder invertir en todo el conjunto de necesidades del país, porque esas son las apuestas estratégicas, pero vivienda se le incrementa una buena cantidad, porque recordemos que desde 1964 el gobierno se desprendió
se desprendió de la obligación de darle alternativas de vivienda a la población. Y ahí tenemos a esa población viviendo sobre o bajo talud. Ahí tenemos a esa población como esos pobladores de Nejapa afectados porque no tienen una alternativa digna. También agricultura lleva una gran apuesta para el crecimiento y el desarrollo del agro. Así pues que inician las discusiones, esa es una facultad de la Asamblea Legislativa, solicitar todas las respuestas a todas sus inquietudes y nosotros se las vamos a dar, como siempre le hemos dado toda la documentación y todos los elementos de juicio que ellos solicitan. Pero al final esperamos que se apruebe porque es un presupuesto para la gente. Es un presupuesto para garantizar la seguridad, para garantizar la estabilidad de nuestros policías, para garantizar el crecimiento cualitativo y cuantitativo del sistema de salud y para garantizar que nuestros estudiantes, nuestros niños tengan dignidad en el estudio y en toda la currícula que está renovando y transformando el Ministerio de Educación. Comisionada, le queremos agradecer que nos haya visitado en este día. Pues sabemos que están pues muy atareados con el tema de la atención de la emergencia. Esperamos pues contar con sus declaraciones en el transcurso del día para conocer nuevos datos sobre esta situación que, como decíamos, va evolucionando. Los datos están fluctuando y que obviamente los ciudadanos deben conocer qué es lo que está ocurriendo y pues tener información de primera mano respecto a esta situación que estamos enfrentando pues en este mes de noviembre. Le agradecemos su visita, comisionada. Gracias, yo te agradezco, Manuel, la invitación. Para mí siempre es un gusto poder estar aquí y por supuesto estoy atenta a que nos encontremos nuevamente. El día sigue, la emergencia está en pleno, estamos en emergencia roja, todo el sistema de protección civil está funcionando dentro del plan elaborado para eso, así que pidámosle a Dios y con la participación de todos, gobierno, población e instituciones, estoy segura que vamos a salir adelante. Muy bien, comisionada. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener datos de todo esto que hemos estado hablando hoy, la situación de Estados Unidos que está pues en pleno inicio de este periodo electoral allá en Estados Unidos, aunque sabemos que mucha gente ya ha votado de forma anticipada, pues hoy es el día en el que se va a conocer quién llega a la Casa Blanca. Vamos a tener también más datos sobre cómo va evolucionando la información relacionada con este fenómeno conocido como ETA que está pues amenazando a la región centroamericana y a esto también le vamos a sumar los reportes del tráfico. Continúe con nosotros, somos Hechos AM. Volvemos.